Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Llegamos a lo que es el final de la lección número 5 que estuvimos analizando durante la presente semana, la Pascua, y el pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento durante toda esta semana en Éxodo 12, 26 y 27. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito?, responderán, es la víctima de la Pascua en honor del Señor que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. De verdad que nos sentimos altamente honrados y es para nosotros un privilegio el saber que ustedes están ahí con nosotros, listo a estudiar la palabra de Dios y ver los diferentes temas que durante la semana nos sirvieron de crecimiento espiritual. Lección número 5. Aquí en cabina saludamos al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Qué bueno es agradecerle a Dios llegar a este día y poder concluir la lección número 5. Realmente cada uno de nosotros tiene este privilegio, este honor, esta oportunidad de poder repasar lo que Dios ha hecho por nosotros, no solo en el tema que estudiamos durante esta semana, sino también en lo que Dios ha hecho durante nuestra vida y saber que realmente Dios ha estado con nosotros. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Así que reconocemos eso y pedimos el señorío de Dios en nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo para que podamos ahora seguir poniendo en práctica las enseñanzas que se desprenden del contenido que fue vertido durante toda esta semana, Pastor Scroggins. ¿Qué le parece a usted eso? Eso así, es cierto. Quiero que nos dirija en oración en este momento en que vamos a ver algunos detalles de las diferentes lecciones tratadas durante la semana. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias por permitirnos estar unidos, estar vinculados a través del estudio de tu palabra, por medio de la oración conectarnos y pedir tu sabiduría, entendimiento apropiado para ponerlo por obra, por práctica. Es lo más especial para nosotros ahora. Es lo que rogamos, es lo que pedimos, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por alguna super especialidad que tengamos, sino más bien porque somos tu creación. Somos creación tuya, Señor. Y a través de este estudio vamos comprobando una vez más que tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver algunos detalles. Pastor Machuca y amigos oyentes, esta semana, como hemos insistido, estamos hablando acerca de la Pascua y veíamos en detalles sobre la última plaga, una plaga más. También estuvimos estudiando sobre preparativos para la Pascua. Dentro de los diferentes temas tratados en esta semana per se, hablamos acerca de la Pascua, pasar la antorcha, y estuvimos viendo el tema el juicio divino. Es importante recordar en este sentido algunos detalles de mucho interés que estamos hablando sobre los diferentes temas. Veíamos que la 10ª plaga fue el clímax o punto culminante de esa serie que Dios envió a los dioses egipcios para combatir las ideas que tenían los que moraban allí en Egipto en torno a los beneficios que ellos decían tener sobre esos dioses. El pueblo debía prepararse adecuadamente de antemano para su llegada porque había vidas en juego. A los primogénitos le esperaba la vida o la muerte, lo que ponía a las familias en un estado de máxima alerta
Y eso estuvimos viéndolo en esa semana, que cada familia debía responder una pregunta crucial. ¿Confiarían en el Señor y en la provisión hecha por Él para la vida o la ignorancia? Y estamos estableciendo que el único camino hacia la vida está señalado por la aceptación de la sangre del Cordero Inocente. En ese momento se inauguraba lo que es la celebración de la Pascua para que las familias experimentaran juntas la liberación de Dios, parte de lo que nosotros estamos estudiando en esta semana. También estudiamos esta semana el punto principal. El centro de esta lección es claro y puntual. Decíamos que Jesucristo es el Cordero que está prefigurado por la Pascua, según nos indica la palabra en Juan 1:29 y 1 Corintios 5:7. Y que no solo tenemos verdadera vida y vida eterna, que fue asegurada en la cruz por la muerte expiatoria de Jesucristo, sino que también la celebración de la Pascua llevó a Jesús a establecer su propia cena. Es decir, la ceremonia de la Cena del Señor que hoy en día celebramos en memoria de Jesús. Jesús comió con sus discípulos el Cordero que lo representaba. Y al hacer esto, Cristo mismo reorientó esa práctica de la Pascua que se celebraba como un punto de retorno o de recuerdo a cómo Dios libertó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Esta ceremonia pascual que se celebraba, ahora Jesús en el contexto de su tiempo celebra entonces la Pascua con ellos y establece su cena a través de la participación del pan chato ácimo, sin levadura, y el mosto de la uva, ¿verdad? El jugo de la uva no fermentado, así como también la participación del Cordero Pascual. Esto que se celebraba, ahora entonces Jesús lo toma y en su contexto establece su cena, dando a entender acción de gracias por el verdadero don que viene del cielo, él mismo que bajó del cielo. Su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros ahora es lo que nos da verdadera comunión. Eso es lo que nos une, porque tenemos comunión vertical entre el cielo y la tierra y comunión horizontal entre nosotros mismos. Ahora entonces esta ocasión sagrada que fue apartada porque la celebración de la Pascua durante una semana era una fiesta total. Y cuando esta fiesta de la Pascua del día de 14 de Nisan, específicamente la celebración de la Pascua, coincidía con el sábado semanal, era lo que se llamaba un sábado grande, un sabatón, un sábado grande. En el caso de Jesús, para el momento cuando Él muere en la cruz del Calvario, ese sábado que le tocó estar en la tumba fue un sábado grande. Coincidió con la fiesta pascual en este caso. Y el Señor, estableciendo claramente lo que esto significaría, por eso mandó a que siempre celebren en memoria de Él y que al participar no lo hagan indignamente, como bien lo indicaba Pablo, sino que cada uno se evalúe, se autoanalice, porque al tener algún tipo de problemas, pecado o situación, podían eximirse y cohibirse de participar. Y es al contrario. La Santa Cena fue establecida para que participemos, renovando el pacto que antes hicimos por medio del bautismo, por medio del acuerdo que hicimos con el Señor, aceptándolo públicamente, diciéndole adiós al mundo y sí a Cristo. Es ahora entonces que pertenecemos al Señor mediante este pacto público de agua y del Espíritu, por medio del bautismo. Y ahora entonces, siendo nuevos en Cristo, a medida que pasa el tiempo, valoramos su sacrificio cuando decidimos permanecer en sus caminos, valorando lo que Él hizo por nosotros. Por eso es que esa santa ocasión, esa santa cena que se celebra, no importa el horario del día, era una santa cena porque en aquellos tiempos se celebraba como una cena pascual, pero ahora esta cena del Señor, servicio de comunión, santa cena, este momento de acción de gracias es establecido por la iglesia para seguir, fue establecido por Dios para seguir cumpliendo lo que Él antes ordenó. Y es muy importante eso, pastor y amigos. Qué bueno es sentirse bien cuando renovamos el pacto con Cristo. Amén, eso es así. Fíjese que en esta semana estuvimos hablando acerca del Cordero Pascual y el sacrificio. Muchos no logran entender el fenómeno. Incluso cuando vamos a la historia de Abraham, cuando tuvo que hacer el sacrificio de Isaac, su hijo, porque básicamente lo sacrificó, dio todo el proceso,
Y Dios fue quien detuvo ese sacrificio, porque Dios no se deleita con sacrificios humanos, sino más bien que quería hacer un punto de referencia o dar una lección a Abraham, porque lo necesitaba en torno a lo que tenía que ver con los sacrificios. Por eso, en esta semana hicimos un fuerte énfasis de que muchas personas no entienden el verdadero significado y el propósito de los sacrificios y los motivos que había detrás de esos sacrificios. Había, y en eso estábamos puntualizando, una diferencia marcada entre los sacrificios paganos que eran ofrecidos en los templos o domicilios particulares a diferentes dioses en forma de ídolos, y los sacrificios genuinos ofrecidos al Dios vivo. Le recuerdo que usted hacía un fuerte énfasis, y nosotros debemos recordarlo, en ese sentido de que conforme a la idea que tenían las naciones paganas, ofrecían sacrificio a sus dioses para alimentarlo, y nosotros rectificamos que Dios, por ejemplo, en el caso de Dios, no necesita de esos sacrificios para alimentarse, y ellos, los dioses paganos, recibían esos sacrificios para alimentar. No es posible que nosotros podamos pensar que esos dioses de Egipto eran dioses verdaderos, porque eran de palo de madera que no se mueven, que no hacen ningún tipo de actividad. En cambio, el Dios vivo, al recibir los sacrificios, se hacía como un acto de gratitud al Dios que nos enseña todas las cosas, de manera que el Señor reguló esas ofrendas y dio instrucciones precisas acerca de por qué y cómo debían ofrecerse, junto con lo que debía ser ofrecido y quien debía oficiar los sacrificios que estuvimos viéndolo durante esta semana. La principal diferencia que nosotros podemos notar en este contexto de los sacrificios que ofrecía el pueblo de Dios y los sacrificios que ofrecían los paganos, en este caso los egipcios, tiene que ver directamente en cómo hay un motivo que subyace dentro de ello. O sea, ellos podían ver las ofrendas sacrificiales como un medio para influir en los dioses, aplacar su ira, además de recibir su favor. Si le doy tal cosa, si sacrifico tal cosa, o si hago lo que ellos dicen, entonces voy a recibir X o Y cosa. Sin embargo, los adoradores paganos necesitaban llevar ofrendas a ellos para que estos sean apaciguados en la ira que manifestaban. Porque el demonio, el enemigo, el diablo, a través de este tipo de práctica esclavizaba al pueblo egipcio y a cualquiera de los pueblos circunvecinos que se mantuvieran en este tipo de prácticas paganas. Obtener realmente la bendición de ese tipo de Dios falso y evitar que les hicieran daño era lo que ellos estaban evitando. Sin embargo, necesitaban dar lo mejor a sus dioses para recibir la protección, la supuesta prosperidad, la fertilidad, la seguridad y supuestamente el favor de ellos. Pero que con las plagas fue demostrado que estos dioses no sirven. Tienen que llevarlos, tienen que moverlos y que son insuficientes para poder salvarlos. A través de estos actos que Dios manifestó, quedaron al descubierto y la obra del enemigo una vez más fue demostrada. De ahí la importancia que nosotros tenemos que tener hoy en día al poder Dios permitir X o Y cosas en nuestras vidas. Te puede estar demostrando la ineficacia de esas cosas que haces para portarte bien, para conseguir lo que tú quieres o para obtener la salvación. Y quiere demostrarte que realmente quien capacita, quien orienta, quien transforma desde adentro hacia afuera es Dios. Quien renueva, quien hace todo nuevo es el Señor desde cero. No para tú congraciarte con algún tipo de Dios falso que te está diciendo que le rinda pleitesía, que le rinda loor, que le entregues tu vida, que hagas un pacto de protección con Él, que le entregues a uno de tus seres queridos, que les dé tal o cual ofrenda para que se sienta menos airado contigo y pueda que te vaya bien con X o Y, hombre o mujer, para que tú puedas sentirte como parte de las deidades en lo profundo. Ninguna de esas cosas son ciertas. Solo te van a mantener en esclavitud, solo te van a mantener subyugado, solo te van a mantener al ajeno y aparte de lo que Dios quiere
realmente para ti, que es tu salvación. En esta lección, pastor y amigos oyentes, estamos destacando un punto muy importante que veíamos allí cuando ya el pueblo se preparó para el asunto del éxodo, de la salida. Veíamos con mucho interés lo que tenía que ver con la sangre que era derramada o colocada en los postes de la puerta de una vivienda como una señal específica de que se estaba obedeciendo la palabra de Dios y que la familia completa allí, los que moraban, reconocían al Señor como tal y deseaban vivir en armonía con sus enseñanzas. Destacamos que en esta semana veíamos esa sangre, era como una especie de garantía para la salvación divina de esa familia. Por eso tenían que participar juntos en familia en lo que es la proclama del Cordero Pascual. Dios proclamó al ver la sangre: pasaré de largo y no habrá entre ustedes mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. De manera que cuando estamos analizando, pastor y amigos oyentes, el asunto del juicio, y hacíamos una ilustración incluso con el juicio terrenal, cómo se desarrolla, llegamos a la conclusión de que este juicio no era de condenación o destrucción de parte de Dios, sino un juicio de redención en favor de todos los creyentes. Las versiones bíblicas, en el idioma que nosotros manejamos, aprovechan muy bien el significado de la palabra hebrea traducida como Pascua, que es Pesach, o que significa literalmente pasar, y subrayan el hecho de que el juicio de destrucción del Señor pasaría encima o por sobre los creyentes que obedecieran a Dios, colocando la sangre del Cordero como una señal en los postes de sus puertas. Así, el énfasis es que, y lo hacíamos en esta semana, las familias creyentes debían celebrar la Pascua como el juicio de la salvación. Esa sangre, por supuesto, con un significado mucho más profundo, el sacrificio de cada cordero señalaba a Jesucristo, el verdadero Cordero de la Pascua, quien se sacrificaría por la humanidad. Por lo tanto, quienes lo acepten en esa ocasión como su Salvador personal reciben lo que es la promesa de que vivirán eternamente con Él, como lo dice San Juan capítulo 3, verso 16, y primera de Juan 5, del 11 hasta el 13. Dios no solamente puede aceptar un sacrificio ofrecido desde un corazón contrito, humilde, humillado, agradecido. La gratitud por la que Dios ha hecho, no por lo que yo he logrado, por lo que merezco, debe ser el motivo clave que brota de un corazón que alaba a Dios por el don de la salvación. Miren cómo el profeta Isaías subraya que debemos animarnos unos a otros, porque el juicio de Dios en favor de su pueblo no es condenatorio, sino redentor. El amoroso Dios, misericordioso y bondadoso Señor, nos enseña a nosotros, a los creyentes, a cómo interpretar correctamente los juicios. No como un elemento ahora, no porque Dios castiga, pastor y amigos, a los inocentes, no porque mira cuántos niños murieron, Dios es culpable del sufrimiento humano y del dolor. Isaías 35:4 dice: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman, Dios mismo vendrá y los salvará. Esa es la noticia que tenemos que compartir y que debemos dar. Si alguien que nos está escuchando se está concentrando, no, porque ahora estos hombres y mujeres que murieron eran inocentes, no merecían eso, ¿y cómo va a ser que un Dios de bondad? Mis queridos, el faraón recibió la advertencia seriamente, recibió el llamado para que pudiese confiar en Dios y aceptar la propuesta como se venía cada una de las plagas. Eso era lo que intentaba hacer. Pero una vez más, por su testarudez, por su infatuación, orgullo, soberbia, decidió no contemplar la propuesta de Dios definitiva que tenía ahora, antes de que se manifestara el juicio ejecutorio con esta última o 10ª plaga. Realmente era de vital importancia que el faraón entendiera
y que se llevara de la súplica de Moisés y Aarón, que aceptara la propuesta de Dios y que su influencia evitara la tragedia más grande en la historia que pudo tener Egipto, y así poder ser salvo con el pueblo juntamente que le dio el mensaje de salvación para ellos. En esta lección estuvimos estudiando un punto muy importante, tiene que ver con pasar la antorcha, y hacíamos algún tipo de ilustración cuando hablábamos acerca de los diferentes programas que en forma terrenal nosotros elaboramos. He visto mucho esto en la sociedad de jóvenes. Finaliza un año, se hace una ceremonia de encendido de vela. Hay un grupo de jóvenes que tiene una vela encendida, indicando de que esa vela la proclama, por ejemplo, de la sociedad de jóvenes, proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Viene un grupo de jóvenes con velas apagadas y pasan la luz de esa vela a las otras que están allí apagadas, se encienden, y ahí se ve esa actividad tan bonita. O en cualquier evento donde está involucrado dirigentes o instituciones que pasan de uno a otro, y allí está el encendido de vela, pasar la antorcha. Eso se observa también en los Juegos Olímpicos o cualquier tipo de juego donde se va con una luz encendida en la mano y se la pasa al otro. Eso estamos viendo para decir que todas esas actividades que se realizó allí en el pueblo de Israel, a favor del pueblo de Israel y en contra de los dioses egipcios, culminando con lo que es finalmente la muerte de los primogénitos y lo que había que preparar antes de esto, decíamos que todas esas imágenes era para impresionar a los hijos de Israel, a ese pueblo, para que cuando salieran de Egipto pudiesen proclamar esas grandes verdades. De manera que eso lo estuvimos estudiando, y quizás una de las grandes impresiones que tuvimos fue esa. Dios instruyó de manera precisa a su pueblo respecto de cómo enseñar a las siguientes generaciones acerca de Él y de sus poderosos actos. Y le dio la celebración de la Pascua cada año de una manera muy personal. Lo que sucedió a sus antepasados debía ser relatado como su propia experiencia del Éxodo, como si ellos fueran los esclavos que fueron redimidos por el Señor y salieron de Egipto. Así es que los padres en ese sentido debían instruir a sus hijos, y esto a la vez a los suyos perpetuamente, y debían revivir la liberación de la esclavitud de Egipto, no solo con palabras, sino también con hechos y esas experiencias maravillosas que se vivió allí. Estuvimos estudiándola para decir ahora en la actualidad que si estamos estudiando acerca de esto y hemos entendido el fenómeno, también nosotros debemos ir preparando otra generación, y otra generación prepara la otra, y así sucesivamente hasta que Cristo venga por segunda vez como el Cordero que fue inmolado y que regresa para darnos vida eterna. Te invitamos a que puedas meditar como los seguidores de Cristo deben participar de su experiencia, deben recibir y asimilar la palabra de Dios para que se convierten en el poder que les motive en una vida de acción, de movimiento y de dependencia de Dios. Que puedas también, mediante el poder de Cristo, tomar en cuenta la transformación de que Él obra en nosotros, reflejar sus atributos divinos. El espíritu y la obra de Cristo deben convertirse en el espíritu y la obra de los discípulos. Cada uno de nosotros, así como fue llamado y se presentó para el tiempo de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, del momento de las plagas, del juicio de Dios en esta última plaga de los primogénitos, creo que es oportuna la ocasión. Es propicio el momento para que invoquemos el nombre de Dios y dejemos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde hoy. Señores, agradecemos el haber estado con nosotros durante toda esta semana, y que la lección de este día de repaso, al refrescar los diferentes conceptos, nos ayude a acercarnos más al Señor y a hacer su voluntad. Oremos. Padre, muchísimas gracias por esta lección número 5, que nos habla acerca de la Pascua, nos impresiona y nos está diciendo que Jesucristo se sacrificó por nosotros
y que hoy en día podemos vivir con esperanza, con la bendición de la salvación que es real a través de nuestro Señor Jesucristo, quien nos proporciona la vida eterna a través de su sacrificio. Guíanos siempre en el estudio de tu palabra y gracias porque el Espíritu Santo nos impresiona cada día con estas verdades maravillosas que podemos estudiar y analizar a través de este espacio. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.